Uno de los puntos centrales en cualquier proceso de crisis existencial es el concepto de la identidad. De hecho, una crisis existencial y una crisis de identidad normalmente van de la mano. Suele suceder cuando hay una crisis de este tipo que, ha habido una pérdida, se te han desmontado muchas de los andamios en los que tú tenías construida tu identidad y al desaparecer esos andamios, de repente se plantea la gran pregunta, la profundísima pregunta de quién soy. ¿Quién soy? ¿Dónde voy? ¿Y con quién? Son estas tres grandes preguntas. Este tema es un tema del que hablo largo y tendido en mi libro El naufragio sereno, una guía para comprender tu malestar en tiempos de crisis y transformarlo en calma y serenidad. Libro que, por cierto, hoy que es día de San Jordi, puedes adquirir para que te acompañe en tu proceso de crisis o en tu proceso de autoconocimiento. De hecho, lo escribí para que fuera un compañero de viaje y me consta a día de hoy, porque hace ya un año que está corriendo por ahí, que así ha sido. El naufragio sereno es el compañero de viaje de muchas personas que están pasando por momentos introspectivos. No tienen por qué ser de malestar, pero sí introspectivos. Entonces, volviendo al tema de la crisis de identidad, hay un factor añadido que es el impacto que tiene el mundo digital, nuestra identidad digital en nuestro autoconcepto. Porque sí, porque tiene un impacto y de hecho hoy en día ya se sabe que las redes están teniendo efectos negativos en la salud mental porque apelan directamente a este autoconcepto. Así que en el episodio de esta semana me gustaría poder abordar este tema de las crisis de identidad, de cómo las redes están influyendo en tu propio proceso de crisis. Es más, yo te diría, a modo de receta, si me permites, que si estás pasando por un proceso crítico, revises muy bien cuál es tu relación con las redes, porque honestamente puede implicar un desafío adicional que tal vez en este momento de tu vida no estés en el momento de abordar. Así que vamos allá, vamos a ver cuáles son las repercusiones que tienen las redes en tu autoconcepto, en tu proceso de crisis, y desde ahí vamos a ver cómo podemos reconducir todo eso. Se trata simplemente de ponerle un poquito de conciencia para que desde ahí seamos libres de decidir. Así que sin más, empezamos. Estás escuchando Cómo vivir con calma mental, el podcast de mindfulness, meditación, coaching y conciencia emocional dirigido por Alba Ferreté. Un podcast que te aporta reflexiones y técnicas para saber cómo gestionar tus emociones y calmar tu mente. Honestamente, en esta época de la historia que nos ha tocado vivir, en la que están las redes sociales, está la inteligencia artificial, estamos constantemente conectados, ¿no?, a la red, es un poco difícil, que no imposible, ojo, que no imposible, es un poco difícil que nuestra identidad esté desvinculado de las redes, ¿vale? De hecho, todos tenemos, en mayor o menor medida, una identidad digital y una identidad del mundo real. La cuestión está en que a veces esta identidad que tiene que ver con la identidad en línea puede jugar malas pasadas a nuestra identidad real. De hecho, las redes sociales, los perfiles en línea, las actividades en la web que ejecutamos, ¿no?, y de la que estamos constantemente bebiendo, contribuyen a la forma en la que nos percibimos a nosotros mismos y contribuyen también a cómo los demás nos perciben. Esto apela directamente a un concepto del que siento que ya te he hablado varias veces y que de hecho está definido en mi libro, que es el concepto del yo ideal, ¿no? El yo ideal, digamos, que es ese constructo que yo me monto sobre mí mismo en relación a quien yo creo que tengo que ser en base a las expectativas del entorno. Pero es que luego aparece otro concepto que es el yo idea, que es lo que los demás acaban realmente viendo sobre mí, y eso puede no estar correlacionado con ese yo ideal que yo me he generado, ¿no? Por lo tanto, esta construcción en la que, de la identidad, en la que la figura de la mirada del otro tiene un papel tan relevante, sobre todo cuando hablamos de la identidad en línea, pues puede llevar a una presión adicional para mantener una imagen que sea como muy perfecta, como muy pulida, ¿no? Y que hay una cierta ansiedad por la falta de control sobre este yo idea que perciben los demás, ¿no?, sobre esta identidad que están percibiendo los demás.
De manera que cuando uno está pasando por un proceso de crisis, esto a lo que aplica directamente es que el sentido del yo lo estamos colocando más en lo que los demás ven de mí que en lo que yo valido de mí mismo. Y eso en sí mismo, pues evidentemente es absolutamente perjudicial, porque entonces voy a poner en valor todo aquello que los demás me valoren y voy a poner en desprecio cuestiones mías que a lo mejor tienen un valor intrínseco, pero que como los demás no lo desprecian o simplemente no lo valoran, lo voy a desechar. Así que fíjate la importancia que tiene esto, ¿no? Esto evidentemente aplica también pues, en la vida cotidiana, en la vida real, ¿de acuerdo? Esto pasa, pero ahora la situación actual de nuestra sociedad lleva a que constantemente estemos teniendo una cierta validación externa, ¿sí? Eso también apela a una de las segundas cosas que es absolutamente horrible y perjudicial, que es el tema de la comparación social. La comparación es una estrategia que realiza nuestra mente de forma automática. Es realmente un tema de pura supervivencia y que tiene que ver directamente con las neuronas espejo, que están vinculadas a la adaptación al medio, al entorno, a poder aprender. Incluso, de hecho, aprendemos en base a la comparación, pero cuando esta comparación coge su vertiente más negativa, lo que hace es que tendamos constantemente a compararnos con los demás y además a compararnos de una forma absolutamente sesgada. Esto hablaba en el último episodio sobre cómo la mente sesga, ¿no? tu realidad y hace que nos comparemos con vidas que son aparentemente perfectas en el online y que además esto puede hacer que nos lleve a nosotros a una sensación como de insuficiencia y de confusión alrededor de quiénes somos, de nuestras capacidades, de lo que podemos llegar a ser, porque estamos de nuevo colocando el foco fuera. Lo relevante de esta comparación social aumentada y absolutamente distorsionada es que nos estamos comparando solo con un fragmento de la realidad. No estamos viendo la imagen completa, no estamos evaluando, ¿no?, todo lo que implica eso que estamos viendo. Solo vemos una parte porque así lo sesga nuestra mente. De manera que si uno está pasando por un momento de crisis en el que honestamente hay más preguntas que respuestas, donde por definición uno está en un proceso de búsqueda, vas a tender a poner más el foco en lo que te falta que en lo que tienes. Y por lo tanto, esta comparación va a ser pues muy perjudicial para ti, para tu autoconcepto, porque te va a conectar con lo insuficiente y no con lo abundante. Te va a conectar con aquello que todavía no has conquistado o aquello que tenías y que has perdido, en vez de conectarte con todas las posibilidades que se abren ante ti. ¿Eso qué implica también? Implica que evidentemente pues hay una cierta despersonalización de todo lo que estamos viendo. No hay profundidad. Digamos que las interacciones son muy superficiales, no hay autenticidad. El cara a cara no tiene por qué ser presencial, pero el cara a cara se pierde mucho. Hay una cierta tendencia a idolatrar a personas, ¿no?, a colocarlas en un pedestal y a no ver la realidad que hay detrás de esas personas. Por lo tanto, eso dificulta muchísimo que podamos explorarnos internamente y desarrollar nuestra identidad auténtica, porque cuando tú conectas honestamente y genuinamente con una persona, hablas con ella, le preguntas, ella te pregunta, se comparten experiencias vivenciales reales y profundas, es mucho más fácil que tú puedas encontrar tus propias respuestas dentro de ti. En cambio, si tu tiempo está destinado en conectar con personas desde lo superficial, no vas a encontrar esas respuestas y además te vas a quedar, como decía antes, con la parte sesgada de la historia, ¿de acuerdo? Entonces, insisto, si tú estás pasando por un momento de crisis o estás pasando por un momento de dudas en los que, ostras, no acabas de saber tal, yo, honestamente, no es que tengas que alejarte de las redes, es que lo importante es que crees vínculos de calidad, vínculos que te permitan ahondar para poder recibir todas aquellas respuestas en ti mismo, ¿vale?, que te lleven a la autorreflexión y no que se queden solo en lo superficial, que además lo que va a hacer lo superficial es distraerte, es desconectarte de tu capacidad reflexiva, ¿no? Este constante bombardeo de información de las redes
puede dificultar que tú encuentres espacios para la reflexión, para el autoexamen, para la mirada honesta y profunda en ti, ¿no? Esta necesidad de estar siempre conectado y actualizado, de hecho, puede hacer que evites que te sumerjas, ¿no?, en estos pensamientos, en estas emociones, algo que puede ser absolutamente fundamental para tu proceso de crecimiento y de curación, ¿no? Entonces, es muy, muy, muy importante. Yo es una cosa que la repito mucho y que a veces me siento un poco sola en esto, porque siento que es muy importante el cuidar la energía, cuidar dónde colocamos el foco. Te comentaba, ¿no? Este mes de abril, pues si no me equivoco, creo que es el segundo episodio que sale este mes de abril. Ya sabes que normalmente es un episodio por semana. Y la semana pasada, que estaba siendo una semana como muy intensa, estábamos cerrando ya las plazas de todo, de sendero y demás, surgió, oye, tengo que hacer el podcast, ¿no? Tengo que hacer el episodio de la semana. Pero era incoherente teniendo en cuenta el tiempo disponible y la energía disponible. Por lo tanto, escogí pues que no saliera el episodio. Y a pesar de ello, las cosas siguen, ¿no? Siguen adelante. Entonces, súper importante el darte un tiempo para mirar dentro, para reflexionar. Y si las redes te están quitando este tiempo, pues hay que quitar las redes, porque la prioridad ahora es tu proceso interno, ¿no? El proceso de sanación. Luego hay una cosa que también me parece súper relevante, y esto está, por ejemplo, como muy vinculado al consumo de las noticias, y es que tenemos súper claro que, por ejemplo, cuando consumimos ciertos alimentos, pues estos alimentos repetidos o continuados en el tiempo pueden ser perjudiciales para nuestro cuerpo, ¿no? Y pueden inducirnos a incluso enfermedades, ¿no? Pueden hacer que nos sintamos mal, que tengamos problemas físicos. Lo tenemos clarísimo esto cuando hablamos de alimentación. Pero, honestamente, me da la impresión de que no lo vivimos igual en relación a los contenidos que consumimos, porque lo que consumimos tiene un impacto en nuestra percepción de nosotros mismos y del mundo. Entonces, la exposición constante a estos contenidos online está además diseñado para promover emociones que sean extremas, que lleven a una percepción de la realidad que puede afectar directamente a tu autoimagen y por lo tanto, pues a tu identidad, a tus valores, a lo que es importante para ti. Y no solo eso, sino que te distorsiona en relación a cómo es tu interacción con la vida y con los demás, ¿no? Está claro que en la vida pasan cosas horribles. En este momento en el mundo están pasando cosas horribles, pero también pasan cosas maravillosas. Lo que pasa es que las cosas maravillosas, por cómo estamos diseñados, no generan tanta interacción, no son tan interesantes. Así que la tendencia siempre va a ser a mostrarte todo aquello que genere un impacto emocional extremo en ti, porque a través de este impacto hay un clic, hay tiempo de consumo de la aplicación y, por lo tanto, hay beneficio económico. Y eso tienes que saberlo. Entonces, ojo con lo que consumes, porque tu atención, al igual que tu tiempo, es uno de los activos más importantes en una sociedad de consumo con la que vivimos. Y es tu activo más importante. Así que, si tú te expones a contenido perjudicial, eso lo que implica es un reformateo de tu mente en un sesgo negativo, absolutamente, ¿vale? Luego hay otra cuestión que, honestamente, para mí también es bastante, bastante importante, que es esta presión que hay para adaptarse a lo que el conjunto piensa, ¿vale? Es lo que le llamamos la presión social. De este tema hablo también en el naufragio sereno, porque la presión social es tal que puede hacer que pierdas tu propio criterio para favorecer al grupo, ¿vale? Entonces, digamos que en las redes hay una gran presión para conformarte a las expectativas y las normas sociales predominantes. El algoritmo, que cuando hay las tendencias, por ejemplo, premia a los que siguen esas tendencias. Por lo tanto, eso va en contraposición, por ejemplo, a tu autenticidad, a que tú puedas mostrarte en autenticidad, porque además, como hay exposición, esta autenticidad puede ser
señalada como algo negativo, ¿no? Y eso, de nuevo, lo que hace es influir directamente en tu autoconcepto. Dicho de otra forma, la verdad es que hay muy poco espacio para el pensamiento crítico, porque en este pensamiento crítico puede ser una nota disonante para el grupo, y como las redes, por su propia naturaleza, inducen a que haya una baja o nula reflexión, no va a haber la tendencia de pararse a reflexionar alrededor de lo que se ha dicho. Por lo tanto, esto directamente apela a tu autoconcepto. Entonces, dicho todo esto, evidentemente no se trata de vivir alejados de la tecnología, alejados de las redes, porque, bueno, como decía, ¿no? Al final estamos en la era absolutamente tecnológica, donde la tecnología es el pan de cada día, estamos siempre conectados y más que vamos a estar. Sino que yo siento que lo que es importante aquí es poner conciencia en la forma en la que nos relacionamos con esta tecnología y que tomemos medidas, especialmente si estamos pasando por un momento de crisis, ¿no? O por un momento en el que nos encontramos un poco mal con nosotros mismos o que tenemos dudas alrededor de algo, que pongamos medidas, que seamos conscientes de la forma en la que estamos utilizando estas redes, porque esto puede ser el factor diferencial entre vivirnos con autenticidad o adentrarnos todavía más en este dolor, en este sufrimiento, incluso llevarnos a estados de depresión, ¿no? Sabemos, está más que documentado, que el impacto de las redes, pues lo que os decía, ¿no? Que tiene una gran repercusión en nuestra salud mental, en nuestro autoconcepto, y hay casos muy extremos, ¿no? De personas que, bueno, pues que se han quitado la vida o que, bueno, han habido autolesiones, ¿no? Todo vehiculado a través de cómo las redes distorsionan la realidad. Así que la forma de poder abordar todo esto desde mi punto de vista es, obviamente, lo primero, pensamiento crítico. ¿Qué estamos viendo? ¿Qué nos están vendiendo? ¿Qué está pasando ahí? Si realmente estoy en el momento o no de consumir estas cosas, si estas cosas que voy a consumir me nutren o no, si apelan, por ejemplo, al dolor, ¿no? A puntos de dolor que me llevan, pues yo que sé, a la urgencia, que me llevan a la ansiedad, ¿no? Pues todo esto, empezar a darme cuenta de todo esto. Y evidentemente ahí lo que implica, ¿no? Pues es el establecer límites claros en el uso de estas redes sociales, ¿no? Y buscar conexiones que sean significativas fuera del mundo digital o a través del mundo digital, pero no quedarse solo en lo digital, entendiendo lo digital, pues toda la parte de las redes y demás, ¿vale? Porque insisto que las redes tienen un valor increíble a la hora de conectarnos, ¿no? Y que se puedes conectar con tu tribu y tu tribu que esté en el otro lado del mundo, y eso es maravilloso. Así que un poco de lo que se trata es de poner conciencia en esta doble identidad, ¿no? La doble identidad que al final acaba siendo una sola, que es la identidad del mundo real y la identidad del mundo digital, ¿no? Y cómo decido que traspúe una para la otra, ¿no? ¿Qué quiero mostrar en lo digital? ¿Desde dónde quiero compartirme? Y sobre todo que en todo momento tenga más peso lo real, porque al final la vida está pensada está creada para ser vivida en carne y hueso, en el aquí, en el ahora, en pura presencia a través de los sentidos, ¿no? Y no simplemente pues a través de una pantalla, ¿vale? Así que bueno, eso es lo que quería compartir hoy porque cuando uno está en proceso crítico, especialmente, está por definición en proceso de búsqueda de sí mismo, ¿no? Hay muchas preguntas dentro y el exterior parece ser el único lugar en el que uno las pueda encontrar, ¿no? Que esto no es así, porque luego al final lo interesante cuando uno se entra en el proceso crítico es darse cuenta de que todo lo que va encontrando fuera le permite recordar lo que ya estaba dentro, ¿no? Pero bueno, digamos que así de entrada lo que hacemos es buscar fuera. Y claro, cuando uno busca fuera, puede encontrarse muchísimas cosas y puede tener una afectación lo que estoy buscando fuera. Así que simplemente atención, atención, atención. Este sería el mantra, darnos cuenta de dónde estamos colocando nuestra atención y cómo esto puede afectar a nuestro autoconcepto, y a partir de ahí, evidentemente, pues tomar acción. Insisto, en mi libro El naufragio sereno, una guía para comprender tu malestar en tiempos de crisis y transformarlo en calma y serenidad, vas a poder ahondar muchísimo más en todo esto, ¿vale? Te dejo la descripción, te dejo el enlace en la descripción del episodio para que puedas acceder a él. Y yo vuelvo por aquí, si todo va bien, espero que sí,
creo que ya ha pasado un poco toda la tormenta de cosas, la próxima semana con muchos más temas. Te mando un fuertísimo abrazo, gracias siempre por estar al otro lado, gracias por tu valoración de 5 estrellas y que vaya fenomenal. Un abrazo fuerte, no dudes en compartir esto con quien sientas que pueda interesarle. Te mando un abrazo y nos vemos muy pronto. Que vaya fenomenal, chao.